Hola, soy Rodrigo España Ruiz, soy académico de la Universidad de los Lagos, cumplo la función de jefe de carrera de Ingeniería en Administración Pública en la sede de Santiago y tengo un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de París III, Sorbonne, La Nouvelle, Francia. Hoy quiero contarles o que discutamos sobre el proceso constituyente que ha tenido Chile desde hace varios años. Este es un proceso que no se inició, como todo el mundo piensa, en el 2020, después del estallido social, sino que es un proceso que se viene dando hace bastante tiempo. ¿Qué es un proceso constituyente? Más que preguntarse qué es un proceso constituyente, es por qué hoy en día nosotros estamos cuestionando la constitución política de Chile que viene heredada de la dictadura de Pinochet. Esta constitución se hizo en 1980 sin participación de actores políticos y sociales, solamente un grupo muy focalizado de, entre comillas, expertos, que redactó una constitución respondiendo a ciertos lineamientos políticos de la dictadura de la época. La constitución fue aprobada en un plebiscito bastante cuestionado respecto de la legitimidad, pero también de la legalidad de ese proceso, y entró a regir en 1980, en realidad en 1981, y se ha mantenido hasta la fecha. Esta constitución de 1980 ha sufrido varios cambios. No es la misma constitución que se aprobó en 1980 la que tenemos hoy en día. Ha tenido dos grandes olas de cambios. La primera la tuvo en 1989, después del triunfo del plebiscito del 5 de octubre de 1988, y fue cambios que se acordaron y se discutieron con la oposición de ese momento de la dictadura, que posteriormente sería la Concertación de Partidos por la Democracia, la derecha de ese momento y el régimen autoritario o la dictadura en este caso. Esas reformas fueron un número importante de reformas que le fue quitando aquellos aspectos más autoritarios a la Constitución de 1980. Sin embargo, esos cambios fueron insuficientes para que se pudiera avanzar en el proceso de consolidación y extensión y profundización democrática. En el 2005, Ricardo Lagos logró negociar otro tipo de reformas a la Constitución y se aprobaron en el Congreso, que le permitió sacar una serie de enclaves autoritarios que todavía estaban presentes en la Constitución. Estamos hablando de la eliminación de los senadores designados, por ejemplo, y algunos cambios en las disposiciones relativas al Consejo de Seguridad Nacional. Pese a todos estos cambios que se le han introducido, que han sido más de 120 cambios que se han hecho a la Constitución, la gente la sigue percibiendo como ilegítima porque se originó en dictadura y porque todavía tiene algunos aspectos esencialmente vinculados con derechos sociales que impiden que la gente se apropie de ella como una constitución democrática, por decirlo de alguna manera. Y es en ese contexto que la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, inicia un proceso de discusión que podríamos decir que es el puntapié inicial para este proceso constituyente, donde se invita a la ciudadanía a discutir sobre qué espera de la Constitución, qué cambios son necesarios a la Constitución y cómo debería darse una nueva Constitución. Ese, para el mundo político o el mundo académico esencialmente, podría ser el inicio del proceso constituyente, del actual proceso constituyente, el cual tuvo un revés por cuanto el gobierno de Sebastián Piñera no siguió con ese proceso, lo dejó literalmente, como dijo su ministro del Interior de la fecha, guardado en un cajón, y se discutió a partir de las demandas que surgieron en el estallido social en octubre del 2019. En ese momento, la salida institucional a ese conflicto, a ese estallido social que cuestionaba el orden político, el orden social y el orden económico en nuestro país, fue dar la posibilidad de reformar la actual Constitución para introducir un plebiscito que permitiera preguntarle a la gente si quería o no una nueva Constitución y quién quería que escribiera esa nueva Constitución. Y ese fue el plebiscito que se hizo en el 2020 y donde el 80% de los que asistieron en esa oportunidad a votar, en esa época no era obligatorio votar en ese plebiscito, se manifestó por una nueva Constitución y también se manifestó que el órgano que lo iba a redactar iban a ser personas, todas iban a ser personas elegidas por la ciudadanía. No iban a haber expertos, ni tampoco iban a haber
designados por el Congreso o una comisión mixta. La Constitución era marcadamente muy diferente a la Constitución de 1980 y el conjunto de la ciudadanía decidió en el plebiscito que se realizó el 4 de septiembre, que era un plebiscito obligatorio a diferencia del plebiscito de entrada, que no estaba de acuerdo con la Constitución, con la propuesta que estaba haciendo la Convención. Eso no significa que el proceso constituyente haya terminado. Está una etapa de ese proceso constituyente que terminó. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una etapa de discusión en el Congreso, que son los actores relevantes, porque para poder iniciar o hacer nuevamente un plebiscito o convocar para hacer una nueva Constitución hay que hacer una reforma a la Constitución, y eso significa tener votos en el Congreso que aprueben esa reforma, y esas reformas son por 2/3, por lo tanto se necesita esos parlamentarios que participen en la discusión. La discusión no es si la gente quiere o no quiere una nueva Constitución, eso está claro que la gente quiere una nueva Constitución. El tema es cuáles son los límites o hasta qué está dispuesto la ciudadanía a tener una nueva Constitución. Y lo que tenemos en este proceso constituyente o en esta etapa de negociaciones que hay entre el Parlamento y donde el gobierno juega un rol de moderador esencialmente, es cuáles van a ser los límites de la nueva Constitución. No va a ser una hoja en blanco, a diferencia de lo que fue en el proceso anterior. Van a haber ciertos límites. Ya esa negociación ha acordado 12 puntos los cuales no pueden ser modificados, y la gran discusión que hay en este momento y por lo cual se traba ese proceso constituyente tiene que ver con quién va a fiscalizar que se cumplan o no se transgredan esos 12 puntos que ya se acordaron como los límites de la Constitución, los bordes como dicen muchos. Y la segunda cuestión, no menor, es quién va a redactar esa nueva Constitución. Hay una discusión si ya está acordado por lo menos que va a ser paritaria. O sea, quien redacte esa nueva propuesta va a ser paritario, y eso es un tema no menor porque eso implica, entre otras cosas, que la cultura política chilena ya se aceptó y se incorporó el tema de la paridad. Pero está en discusión, uno, el número de convencionales, por decir, quienes van a elevar esta nueva Constitución. Ahí hay diferencias. Los menos plantean 50, los más plantean 125. Y por lo tanto nos vamos a mover en ese rango, yo creo. Y la segunda discusión en torno a quiénes redactan ese documento es si va a haber escaños reservados o no va a haber, y en qué porcentaje. Todo apunta a que va a haber escaños reservados, pero van a reducir bastante el número. Es decir, cómo va a ser la regla para elegir aquellos también es una discusión pendiente. Por lo tanto, yo creo que en términos políticos ha avanzado bastante respecto de establecer que todos queremos una nueva Constitución, o la gran mayoría de la población quiere una nueva Constitución, y también que van a haber ciertos límites para esa nueva Constitución. Pero lo que está en discusión es quién va a escribir esa nueva Constitución y quién se va a encargar de supervisar que se respeten los acuerdos ahí adquiridos. Entonces, por lo tanto, veremos que los próximos meses va a ser un tema bien candente. Yo creo y espero de que antes que termine el mes de noviembre va a haber una resolución respecto de esos puntos que están pendientes, y lo más seguro que en el mes de abril estemos eligiendo a los nuevos convencionales, que deberían tener también, eso hay un acuerdo, menos tiempo que la convención anterior. Estamos hablando de 6 meses para redactar una propuesta y ahí someterlo nuevamente a la ciudadanía. Eso es lo que les puedo contar respecto de lo que está ocurriendo hoy en día en el proceso constituyente.